El grito se me desgarró desde el fondo del alma, un sonido animal, primario, que no sabía que podía producir. Dalia. Mi voz rebotó contra los azulejos fríos de la cocina, una onda de pánico pura e impotente. Mi hija, mi Dalia de 14 años, estaba de pie junto a la isla de granito, con los ojos desorbitados, fijos en un punto invisible del terror. Sus manos se aferraban a su garganta mientras su rostro, pecoso y lleno de la luz de la adolescencia apenas unos segundos antes, se transformaba en una máscara hinchada y violácea. Jadeaba, una lucha desesperada y gutural por cada bocanada de aire, y un silbido agudo, como el de una tetera hirviendo, escapaba de sus labios con cada intento fallido. El EpiPen, logré balbucear, las palabras tropezando en mi boca. Mi cerebro trabajaba a 1000 por hora, procesando el horror, mientras el corazón me martilleaba contra las costillas como un puño tratando de escapar. En su mochila. Ahora. Corrí hacia el rincón junto a la puerta trasera, donde siempre dejaba su mochila de la escuela. La tela colorida parecía una burla en medio de la creciente oscuridad de la situación. La tiré al suelo y empecé a vaciarla con una urgencia frenética, mis manos temblorosas esparciendo su contenido por el piso de madera. Libros de texto, cuadernos con sus dibujos en los márgenes, un estuche de lápices con un llavero de aguacate, nada. Rebusqué en cada bolsillo, en cada compartimento. No estaba. Un frío glacial, más intenso que cualquier invierno de Monterrey, me recorrió la espalda y se instaló en la boca de mi estómago. No podía ser. Ella nunca, jamás, lo dejaba. Era una extensión de su cuerpo, una promesa de seguridad que llevábamos tatuada en el cerebro. Fue entonces cuando mis ojos, llenos de lágrimas de pánico, se encontraron con los de mi sobrina, Lorena. Estaba recargada en el marco de la puerta que daba al comedor, observando la escena con una calma espeluznante, casi clínica. Tenía 17 años, una edad de transiciones y torpezas, pero en ese momento, su rostro poseía una dureza, una certeza cruel que no correspondía a su edad. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, jugaba en la comisura de sus labios. No era una sonrisa de alegría, sino de poder. Lorena, ¿lo has visto?, le supliqué, mi voz quebrada por la desesperación, odiándome por el tono suplicante. Por favor. Ella no respondió. No movió un músculo. Simplemente se encogió de hombros, un gesto de indiferencia tan violento como una bofetada. Luego, con una lentitud deliberada, metió una mano en el bolsillo de su sudadera. Mi hermana, Beatriz, que había estado paralizada junto a la mesa, finalmente reaccionó, sacudida de su estupor no por la asfixia de mi hija, sino por mi mirada acusadora. Lorena, por el amor de Dios, dijo, pero su voz carecía de urgencia, de la alarma que la situación demandaba. Era el tono que usaría para regañar a una niña por derramar un vaso de leche. Ya, solo es una broma, dáselo a tu tía. ¿Una broma? La palabra resonó en mi cabeza, absurda, monstruosa. Mi hija se estaba ahogando frente a nosotras, su vida se escapaba con cada silbido, y para ellas, ¿esto era una broma? Todo esto, toda esta pesadilla, había comenzado 3 meses atrás, en una noche de octubre empapada por una lluvia torrencial. El tipo de lluvia que parece querer borrar la ciudad del mapa. El timbre sonó, insistente, y al abrir, me encontré a Beatriz y a Lorena en mi porche, 2 figuras lastimeras bajo la luz amarillenta de la entrada. Estaban empapadas hasta los huesos, el rímel de Beatriz corrido por sus mejillas en surcos negros, y sus ojos rojos de tanto llorar. Detrás de ellas, un par de maletas maltrechas yacían sobre el césped mojado, abandonadas. Beatriz, mi hermana mayor, la que siempre había sido la bonita, la popular, la que se llevaba toda la atención mientras yo me refugiaba en los libros, se derrumbó en mis brazos con un sollozo teatral. Nos echaron, Arcelia, gimoteó contra mi hombro. El dueño vendió el departamento. Nos dio solo una semana. Y perdí el trabajo el mes pasado. No tenemos a dónde ir, hermanita. A nadie más. Yo, Arcelia, a mis 42 años, la hermana seria, la aburrida, la que había construido un pequeño pero exitoso negocio de 3 cafeterías desde cero mientras todos en la familia, incluida Beatriz,
Decían que no tenía cabeza para los negocios. Mi casa, esta casa de 2 pisos en un barrio tranquilo de San Pedro, no era una mansión, pero cada ladrillo, cada ventana, cada planta en el jardín, estaba pagado con mi sudor. Con mis noches sin dormir y mis mañanas de madrugada. Era mi santuario, el refugio seguro que había creado para mí y para Dalia después de un divorcio que me había dejado rota y sin un centavo. Una parte de mí, una voz pequeña y cansada, forjada por años de decepciones, me gritó que cerrara la puerta. Me recordó las innumerables veces que Beatriz había creado su propio caos a través de malas decisiones y había esperado que otros, principalmente yo, lo limpiaran. Pero ver a Lorena, de pie detrás de su madre, temblando bajo la lluvia, con la mirada perdida, silenció esa voz. Era mi sobrina. Era familia. Y se supone que la familia se ayuda, ¿no es así? Esa era la regla no escrita que mi madre nos había inculcado, una regla que Beatriz citaba a conveniencia y que yo seguía por obligación. Entren, dije, mi voz sonando más resignada que acogedora, haciéndome a un lado. Pueden quedarse aquí hasta que encuentren algo. Esa noche, mientras se instalaban en el cuarto de huéspedes, una habitación que Dalia y yo habíamos pintado de un alegre color lavanda, sentí un nudo apretado en el estómago. No era un presentimiento, era la memoria. La memoria de una vida entera siendo la red de seguridad de mi hermana, la que siempre estaba allí para amortiguar sus caídas. Les di toallas limpias, les preparé un té de manzanilla y les aseguré que todo estaría bien, aunque las palabras sabían a mentira en mi boca. Pero mientras las observaba, a Beatriz quejándose de que el colchón era un poco duro y a Lorena mirando los muebles de mi sala con una mezcla de envidia y desdén, supe que había cometido un terrible error. No estaba ofreciendo refugio a 2 náufragas. Había dejado entrar al enemigo en mi fortaleza, y lo había hecho voluntariamente, con los ojos bien abiertos. Los siguientes 3 meses no fueron una caída en picada hacia el desastre, sino una lenta y metódica tortura de microagresiones, desprecios velados y una creciente sensación de invasión. Mi casa, mi santuario, se sentía como un territorio ocupado. Cada día, cada interacción, añadía una nueva pieza a lo que en mi mente comencé a llamar, con una amargura silenciosa, el Museo de Agravios. La pieza central de la colección, la más pesada y opresiva, era de naturaleza financiera. Estaba materializada en un pagaré que guardaba en el fondo de un cajón de mi escritorio, un recordatorio constante de mi ingenuidad. Un año antes, Beatriz me había llamado, su voz un torbellino de emoción y urgencia. Me habló de una oportunidad de negocio increíble, una franquicia de productos de belleza orgánicos que iba a ser la próxima gran cosa. Solo necesito un empujón, Arcelia, me había dicho, su voz melosa y persuasiva. Un préstamo. 250,000 pesos. Es todo lo que se interpone entre mí y el éxito. Te juro por la memoria de mamá que te los devolveré en 6 meses, con intereses. Yo, conociendo su historial de proyectos fallidos y deudas impagas, dudé. Beatriz, es mucho dinero. Es el dinero para la Universidad de Dalia. Entonces, usó su arma secreta. Lo sé, hermanita. Y es precisamente por eso que te lo pido a ti. Porque sé que entiendes lo que es luchar por el futuro de una hija. Esto no es para mí, es para Lorena. Para darle la vida que se merece. Y yo, como siempre, cedí. Fui al banco al día siguiente, sentí una punzada de traición hacia mi propia hija mientras firmaba los papeles, y le transferí los 250,000 pesos mexicanos de mi cuenta de ahorros. El negocio, por supuesto, nunca se materializó. El dinero se esfumó en gastos de establecimiento, problemas con proveedores y, como supe después, en pagar deudas de tarjetas de crédito y un par de viajes de fin de semana a la playa. Ahora, viviendo bajo mi techo, comiendo de mi comida, usando mi electricidad, Beatriz actuaba como si esa deuda monumental nunca hubiera existido. Si alguna vez, en un momento de debilidad, yo intentaba mencionarlo sutilmente, ella suspiraba dramáticamente, ponía una mano sobre la mía y decía, «Ay, hermana, no hablemos de cosas tan feas como el dinero. Lo importante es que estamos juntas, apoyándonos. Eso no tiene precio». Y yo, cobarde, me callaba.
La segunda exhibición del museo era el constante goteo de críticas, un veneno administrado en dosis pequeñas pero diarias. Nada de lo que yo hacía estaba bien a sus ojos. Si cocinaba lentejas, era porque era una tacaña que no quería gastar en carne. Si pedía pizza un viernes por la noche, era una madre perezosa que no se preocupaba por la nutrición de su hija. Mi forma de criar a Dalia era su tema favorito. La sobreproteges mucho con eso de la alergia, decía, observando con desaprobación cómo Dalia revisaba meticulosamente la etiqueta de unas galletas en el supermercado. En mis tiempos, comíamos tierra y no nos pasaba nada. La estás haciendo débil, Arcelia. El mundo se la va a comer viva. Cada palabra era una pequeña daga, diseñada no para ayudar, sino para minar mi confianza como madre, para hacerme sentir que mi cuidado era una forma de histeria. Lorena, por su parte, era una experta en el sabotaje silencioso, una versión en miniatura y más cruel de su madre. La primera semana, empezó tomando prestada la ropa de Dalia sin permiso. Un suéter favorito de Dalia apareció una semana después en el fondo del cesto de la ropa sucia, manchado de mostaza. Un par de jeans nuevos, encogidos en la secadora. Cuando Dalia, con su naturaleza gentil, intentó hablar con ella, Lorena simplemente se rió. ¡Ay, qué exagerada! Es solo ropa. Luego pasó a los ataques personales. Dalia, que tenía un talento increíble para el dibujo, pasaba horas en su habitación creando mundos en papel. Un día, salió emocionada con un retrato que había hecho de su cantante favorito. Era un trabajo increíble, lleno de detalles y sombras. Se lo mostró a Lorena, buscando quizás un momento de conexión. Lorena lo tomó, lo miró con un desdén estudiado durante un largo momento y dijo, «Está bonito, supongo. Lástima que la nariz te quedó igual de grande que en la vida real». Vi cómo la luz se apagaba en los ojos de mi hija, cómo su sonrisa se marchitaba y su cuerpo se encogía. Esa noche, cuando confronté a Beatriz en la cocina, ella ni siquiera levantó la vista de la revista que estaba leyendo. «Ay, Arcelia, no seas tan dramática», dijo con un gesto displicente. «Son cosas de niñas. Así se llevan las primas. Se están conociendo». Pero la pieza más dolorosa y aterradora de mi museo era la forma en que ignoraban deliberadamente la gravedad de la alergia de Dalia. Para ellas, era un capricho, una exageración, una molestia en su rutina. Dalia fue diagnosticada con una alergia severa al cacahuate a los 3 años, después de un episodio aterrador en una fiesta infantil que nos llevó a urgencias en ambulancia. Desde entonces, nuestra vida giraba en torno a la prevención. Le enseñé a leer etiquetas como si fueran mapas del tesoro, a preguntar siempre en los restaurantes, a nunca aceptar comida de extraños, y lo más importante, a llevar su autoinyector de epinefrina, su EpiPen. A todas partes. Era su línea de vida, un pequeño dispositivo que contenía la diferencia entre un susto y una tragedia. Pero para Beatriz y Lorena, era un accesorio molesto. Más de una vez encontré la despensa contaminada. Un cuchillo con restos evidentes de mantequilla de maní en el bote de mermelada de fresa. Paquetes de cacahuates japoneses abiertos junto a las galletas de avena de Dalia. Cada vez que las confrontaba, la respuesta de Beatriz era la misma, una disculpa vacía con una ligereza que me helaba la sangre. «Ay, se me olvidó. Con tantas cosas en la cabeza, se me va la onda». Nunca pareció entender, o nunca quiso entender, que su olvido podía matar a mi hija. Una noche, unas semanas antes del desastre, encontré a Dalia llorando en silencio en su habitación, abrazada a su almohada. Me senté a su lado en la cama y la rodeé con mis brazos. «¿Qué pasa, mi amor?». Lorena me dijo algo, sollozó contra mi hombro. Dijo que estoy fingiendo mi alergia para llamar la atención. Dijo que soy una bebé llorona y que por eso papá se fue. Una rabia fría y afilada me recorrió. Esa noche, decidí que tenía que poner un alto. Esperé a que Dalia se durmiera y fui a mi estudio, donde sabía que Beatriz estaría viendo una de sus telenovelas en la tablet. Estaba revisando los pedidos de café para mis tiendas, sintiéndome agotada hasta los huesos. El peso del negocio, de ser madre soltera y ahora de mantener a 2 personas más que parecían decididas a hacerme la vida imposible, me estaba aplastando.
Beatriz entró sin tocar, con una taza de té en la mano. ¿Todavía trabajando?, preguntó, con un tono que no era de simpatía, sino de una sutil acusación, como si mi trabajo fuera una elección egoísta en lugar de la necesidad que mantenía el techo sobre su cabeza. Hay que pagar las cuentas, Beatriz, respondí, sin levantar la vista de la laptop. Ella se sentó en la silla frente a mi escritorio. Qué bueno que tu única preocupación es el dinero, dijo con un suspiro lánguido, y no dónde vas a dormir esta noche. La injusticia de su comentario, la audacia de su victimismo, me dejó sin aliento. Yo estaba pagando por el techo sobre su cabeza, por la comida en su estómago, por el wifi que usaba para ver sus telenovelas, y aún así, ella lograba hacerme sentir culpable, como si mi estabilidad fuera un defecto moral. Una ofensa personal hacia ella. Quería gritarle. Quería echarle en cara el préstamo, la ingratitud, la crueldad de su hija. Pero en lugar de eso, me levanté en silencio y fui a la cocina a prepararle otra taza de té. Esa era yo. Arcelia, la pacificadora, la que absorbía el veneno para mantener una apariencia de armonía familiar. No sabía que el veneno ya no solo me estaba afectando a mí. Estaba a punto de atacar, de la forma más brutal posible, a lo que más amaba en el mundo. La noche del incidente, decidí hacer un último y desesperado esfuerzo por la paz. Hacía semanas que la tensión en la casa era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Las conversaciones eran monosílabos, las miradas eran hostiles. Pensé, en un arrebato de optimismo ingenuo, que una buena cena casera podría aligerar el ambiente, recordarnos que éramos familia. Preparé pollo con mole, una receta de mi abuela que a Dalia le encantaba, asegurándome, como siempre, de que cada ingrediente fuera meticulosamente seguro. El mole que usaba era de una marca artesanal de Oaxaca, garantizada libre de cacahuates y cualquier tipo de nuez. Revisé la etiqueta 3 veces antes de abrir el frasco. Nos sentamos a la mesa. Por un momento, casi pareció normal. La luz cálida del comedor, el aroma del mole, el sonido de los cubiertos contra los platos. Beatriz incluso elogió mi sazón, aunque con un matiz que sugería que era una completa sorpresa que yo pudiera cocinar bien. Vaya, hermanita, te quedó delicioso. Casi como el de mamá. Lorena estaba inusualmente callada, la cara iluminada por el resplandor azul de su teléfono, sus pulgares moviéndose a una velocidad vertiginosa. Dalia, mi dulce Dalia, comía con apetito, feliz de tener su platillo favorito, ajena a la tormenta que se gestaba. Mamá, ¿puedo probar esa salsa de allí?, preguntó, señalando un pequeño tazón de barro con una salsa macha de un rojo oscuro y aceitoso que Beatriz había traído de una tienda local esa tarde. Huele rico. Mi instinto se disparó. No, mi amor, le dije de inmediato, mi tono más brusco de lo que pretendía. No sabemos qué tiene. La regla es no arriesgarnos. Ay, Arcelia, por favor, no seas tan paranoica, intervino Beatriz, rodando los ojos con exasperación. Es solo chile y aceite. La compré en una tienda naturista. La dueña me juró que es completamente orgánica. No tiene nada de malo. No importa, Beatriz. La regla es clara, no comemos nada si no hemos leído la etiqueta nosotros mismos. Y punto, sentencié, con una firmeza que no admitía discusión. Dalia asintió, obediente como siempre, y siguió comiendo su mole. Vi a Beatriz intercambiar una mirada rápida y cómplice con Lorena por encima de la mesa. Debería haberlo visto. Debería haber entendido lo que significaba esa mirada. Unos minutos después, Dalia empezó a toser. Al principio, una tos seca, pequeña. Luego, se rascó el cuello, una señal de alarma que conocía demasiado bien. ¿Estás bien, cariño?, le pregunté, el corazón empezando a latir con una fuerza sorda en mis oídos. Me pica la garganta, susurró, y su voz sonaba extrañamente ronca, como si estuviera hablando a través de una capa de algodón. Miré su plato. Junto a su porción de pollo, donde antes no había nada, ahora había un pequeño rastro rojizo y aceitoso. El de la salsa macha. Mis ojos volaron hacia Beatriz. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con un desafío desafiante.
Solo le di a probar una puntita con un totopo, dijo a la defensiva, antes de que yo pudiera decir nada. Quería que viera que no pasaba nada, que no tiene que vivir con tanto miedo. ¿Qué hiciste qué? Grité, poniéndome de pie de un salto, la silla cayendo hacia atrás con un estruendo. Pero ya era tarde. La reacción fue explosiva, una de las peores que le había visto nunca. La urticaria brotó en su cuello y brazos como un incendio forestal bajo la piel. Sus párpados y labios se hincharon a una velocidad aterradora, hasta que sus ojos fueron apenas 2 rendijas de pánico. Y luego, el sonido. Ese terrible silbido agudo cada vez que intentaba inhalar, el sonido de su tráquea cerrándose. Anafilaxia. Mi cerebro entró en modo de emergencia, un interruptor que se activa por el pánico maternal. Dalia, tu EpiPen. Ve por él. Ella se levantó tambaleándose, tropezando con sus propios pies, y corrió hacia su mochila en la sala. Fue entonces cuando comenzó la pesadilla dentro de la pesadilla. El grito ahogado y lleno de pánico de Dalia, no está. Mamá, no está. Corrí, vacié la mochila, busqué en sus bolsillos, debajo del sofá, tirando los cojines al suelo. Nada. Mientras tanto, los jadeos de Dalia se hacían más débiles, más desesperados. El pánico puro, animal, se apoderó de mí. Mi mente no podía procesarlo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo? Fue el grito de Beatriz, un chillido agudo, lo que me hizo girar. Lorena, dáselo. Por el amor de Dios, dáselo ya. Y allí estaba Lorena, recargada en el marco de la puerta, con esa sonrisa torcida y triunfante en el rostro. Sacó lentamente la mano del bolsillo de su sudadera. En su palma descansaba el autoinyector, el pequeño cilindro gris y naranja que significaba la diferencia entre la vida y la muerte para mi hija. No pensé. Actué. Un rugido brotó de mi pecho y me abalancé sobre ella como una leona. Le arranqué el EpiPen de la mano con una fuerza que no sabía que poseía, mis uñas arañando su piel. Corrí hacia Dalia, le quité la tapa naranja al inyector y lo clavé con fuerza en la parte exterior de su muslo, a través de sus jeans, presionando el dispositivo contra su pierna y contando hasta 10 en voz alta. Aunque los números se ahogaban en mis sollozos. La sostuve en mis brazos en el suelo de la sala mientras su respiración, milagrosamente, comenzaba a calmarse, el silbido disminuyendo gradualmente a un ronroneo ronco. Llamé al 911, mi voz un temblor incontrolable, dando nuestra dirección entre jadeos. Y solo cuando los paramédicos llegaron, eficientes y tranquilos, y se hicieron cargo de la situación, solo cuando vi que le ponían una máscara de oxígeno a mi hija y supe que estaría bien. Me permití girar y enfrentar a los monstruos que vivían en mi casa. Beatriz balbuceaba una letanía de disculpas sin sentido. No sabía, pensé que no era tan grave, ella solo quería jugar, no era su intención. Lorena, por primera vez, parecía asustada, la magnitud de lo que había hecho finalmente reflejada en sus ojos ahora abiertos de par en par era solo una broma, susurró, las palabras sonando patéticas, infantiles. La miré, y una calma gélida, una claridad aterradora, se apoderó de mí. La rabia era tan intensa, tan pura, que se había congelado en algo más duro, más afilado que el acero. Una broma, repetí, mi voz peligrosamente baja, desprovista de toda emoción. Casi matas a mi hija. Por una broma. Caminé hacia la puerta principal, pasando junto a los paramédicos que preparaban la camilla, y la abrí de par en par, dejando que el aire frío y húmedo de la noche entrara en la casa. Tienen 10 minutos, dije, mi voz sin un ápice de temblor. Empaquen lo que puedan en 10 minutos. Y luego, quiero que se larguen de mi casa y no vuelvan nunca más. Beatriz me miró, incrédula. Arcelia, no puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida, la interrumpí, mi mirada fija en ella, asegurándome de que viera que la mujer que conocía, la hermana que siempre cedía, había desaparecido para siempre. 10 minutos. Los paramédicos se llevaron a Dalia al hospital para mantenerla en observación, un protocolo estándar después de una reacción anafiláctica severa y el uso del EpiPen.
Me aseguraron que estaba fuera de peligro inmediato, pero que su sistema había sufrido un shock tremendo y necesitaba ser monitoreado por si había una segunda reacción. Mientras la ambulancia se alejaba, sus luces rojas y azules pintando franjas de pánico en la tranquila calle suburbana, me quedé sola en el porche, temblando. No era de frío, aunque la noche era fresca. Era el residuo de la adrenalina, una vibración interna que sacudía mis huesos, una mezcla tóxica de furia y un miedo tan profundo que me dejaba sin aliento. Dentro, escuché el sonido de cajones abriéndose y cerrándose con violencia, el ruido sordo de objetos siendo arrojados dentro de las maletas. Beatriz y Lorena estaban empacando. No entré. No podía mirarlas. No confiaba en lo que podría hacer o decir si las veía. Me senté en los escalones de concreto de la entrada, abrazándome a mí misma, tratando de que mi corazón dejara de latir como un pájaro atrapado en una jaula de costillas. Exactamente 10 minutos después, la puerta se abrió. Salieron arrastrando sus maletas, las mismas con las que habían llegado 3 meses atrás. Beatriz tenía el rostro surcado por lágrimas de autocompasión, una máscara de tragedia que había perfeccionado a lo largo de los años. Lorena, en cambio, me miraba con un odio puro, sin diluir. El miedo que había visto en sus ojos se había evaporado, reemplazado por un resentimiento desafiante. No puedes hacernos esto, Arcelia, suplicó Beatriz, su voz temblorosa. Es de noche. No tenemos a dónde ir. Somos familia. ¿Qué diría mamá si te viera? La mención de mi madre, fallecida hacía 5 años, fue como echar sal en una herida abierta. Mamá me diría que protegiera a mi hija a toda costa, respondí, mi voz tan vacía y fría como me sentía. La familia no intenta asesinar a sus miembros por diversión. Ustedes dejaron de ser mi familia en el momento en que tu hija sostuvo la vida de la mía en su mano y sonrió. Se quedaron allí un momento más, paradas en mi jardín, esperando que se diera. Esperando que la vieja Arcelia, la que siempre perdonaba, la que siempre arreglaba sus desastres, la que ponía la paz familiar por encima de su propio bienestar, resurgiera de las cenizas de mi rabia. Pero esa mujer había muerto en la cocina esa noche, junto con la última pizca de inocencia que me quedaba sobre los lazos de sangre. Cuando se dieron cuenta de que no iba a cambiar de opinión, Beatriz soltó un sollozo ahogado y se dio la vuelta, arrastrando su maleta por la acera. Lorena me lanzó una última mirada cargada de veneno antes de seguirla. Las vi desaparecer en la oscuridad, 2 siluetas bajo la luz de los faroles. Cerré la puerta y le puse el seguro. Me recargué contra la madera sólida, y solo entonces me permití derrumbarme. Me deslicé hasta el suelo, hecho un ovillo, y lloré. Lloré por mi hija, por el terror que había sufrido. Lloré por mí, por mi estupidez, por mi ceguera voluntaria. Lloré por la familia que creí tener y que resultó ser una ilusión. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que solo quedó un vacío helado y doloroso. No habían pasado ni 30 minutos cuando mi teléfono, olvidado sobre la mesa de centro, empezó a sonar, su vibración un zumbido agresivo en el silencio de la casa. Era mi tía Carmen. Sabía que no debía contestar, pero una parte masoquista de mí lo hizo. Arcelia. ¿Qué demonios te pasa por la cabeza?, gritó sin siquiera decir hola, su voz chillona como tiza en una pizarra. Beatriz me acaba de llamar, está histérica en la calle con la pobre de Lorena. ¿Cómo pudiste echar a tu propia hermana y a tu sobrina a la calle en medio de la noche? ¿No tienes corazón? Después de todo lo que tu madre hizo por ti. Intenté explicarle, mi voz ronca por el llanto. Tía, no entiendes. Lorena, ella escondió el EpiPen de Dalia. Dalia casi se muere. Excusas. Puras excusas, me interrumpió. Beatriz me dijo que Dalia solo tuvo un pequeño sarpullido y que tú exageraste todo para tener un pretexto para correrlas. Siempre te has creído mejor que nosotros, con tus tienditas y tu casa bonita, y ahora lo demuestras. Dejando a tu sangre en la calle. Y colgó, dejándome con el pitido en el oído. El teléfono volvió a sonar casi de inmediato. Un primo de Guadalajara. Luego, otro tío. La historia era la misma, una y otra vez.
Beatriz, en un acto de manipulación magistral, había lanzado una ofensiva telefónica. Había llamado a toda la familia, tejiendo una narrativa en la que ella era la víctima desamparada y yo la villana cruel y sin alma. Según su versión, Dalia había tenido una pequeña reacción alérgica y yo había montado un drama desproporcionado para deshacerme de ellas. No mencionó el EpiPen escondido. No mencionó la sonrisa de Lorena. No mencionó la salsa macha que ella misma le había dado a mi hija. Apagué el teléfono. No podía más. Me senté en el silencio de mi casa ahora vacía, un silencio que debería haberme traído paz pero que en cambio se sentía pesado, ominoso, lleno de las voces acusadoras de mi familia. Miré a mi alrededor, a las paredes que me habían costado tanto construir, a las fotos de Dalia sonriendo en los estantes, y me sentí completamente, absolutamente sola. En esa oscuridad, una duda horrible y fría se deslizó en mi corazón, una serpiente venenosa. Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Había reaccionado de forma exagerada? ¿Debería haberlas castigado de otra manera? ¿Debería haber esperado a la mañana? ¿Estaba realmente convirtiéndome en el monstruo que todos decían que era? La duda me carcomió, una aliada inesperada y cruel de la manipulación de mi hermana, susurrándome que quizás, solo quizás, la villana de esta historia era yo. Recogí a Dalia del hospital a la mañana siguiente. El sol brillaba con una intensidad casi ofensiva, como si el mundo no se hubiera dado cuenta de que el nuestro se había hecho añicos la noche anterior. Estaba físicamente bien, los médicos me aseguraron que la epinefrina había hecho su trabajo y que no había daños permanentes. Pero sus ojos, normalmente brillantes y llenos de una curiosidad vivaz, estaban apagados, velados por una sombra que no había visto nunca. Era la mirada de alguien que se ha asomado al abismo. En el coche, de camino a casa, no dijo una palabra. Simplemente miraba por la ventana los suburbios pasar, con su mochila de la escuela apretada contra el pecho como un escudo. Cuando llegamos, entró en la casa y su mirada recorrió la sala, deteniéndose en el lugar donde había estado la maleta de Lorena. Luego, sin decir nada, subió a su habitación y cerró la puerta. Los días que siguieron fueron un infierno silencioso, un limbo de ansiedad y dolor contenido. Dalia se convirtió en una pequeña fantasma en su propia casa. El trauma no se manifestaba en gritos o lágrimas explosivas, sino en una serie de rituales silenciosos y agotadores que tomaron el control de su vida. La oía levantarse varias veces por la noche. Al principio no sabía qué hacía, hasta que una madrugada, preocupada por su insomnio, me acerqué a su puerta entreabierta. Estaba sentada en el suelo, con la luz de su teléfono iluminando el interior de su mochila. Sacaba el EpiPen, lo sostenía en su mano durante un minuto, y luego lo volvía a guardar, cerrando el cierre con un cuidado metódico. Repetía este ritual 3-4 veces por noche. El suave sonido del cierre abriéndose y cerrándose se convirtió en la banda sonora de mis noches de insomnio, una tortura en el silencio de la madrugada. La comida, que antes era una fuente de placer, se convirtió en su enemiga. Se negaba a comer cualquier cosa que no hubiera preparado yo misma, delante de ella, desde cero. Inspeccionaba cada bocado con una desconfianza que me rompía el corazón. Una noche, intentando devolverle un poco de normalidad, le preparé su pasta favorita, con pesto casero hecho con albahaca de nuestro pequeño jardín. La miró durante varios minutos, pinchando la pasta con el tenedor. ¿Estás segura de que no tiene nada, mamá?, preguntó en un susurro, sus ojos escudriñando el plato como si buscara veneno. Completamente segura, mi amor. Yo misma la hice. Vi cada ingrediente, le aseguré, tratando de que mi voz sonara tranquila y confiada, aunque por dentro me sentía frágil como el cristal. Comió unos cuantos bocados, masticando lentamente, con esfuerzo, y luego apartó el plato. No tengo hambre. Su apetito, junto con su confianza en el mundo, había desaparecido. La peor parte fue cuando intentó volver a su pasión, a su refugio, el dibujo. La encontré en su habitación, sentada frente a su escritorio, con una hoja de papel prístina y un lápiz de grafito en la mano. Estuvo así durante casi una hora, inmóvil, simplemente mirando la hoja en blanco. Me acerqué y le puse una mano en el hombro, sintiendo la tensión en sus pequeños músculos.
¿Qué pasa, cariño? ¿No encuentras la inspiración? Ella levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de una angustia tan profunda que me atravesó el alma. No puedo, susurró, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Cada vez que cierro los ojos para imaginar algo, cada vez que intento dibujar, solo veo la cara de Lorena, sonriendo mientras yo no podía respirar. Fue esa noche cuando me hizo la pregunta que más temía, la que sabía que llegaría y para la que no tenía respuesta. Estábamos acurrucadas en el sofá, viendo una película de Disney que ninguna de las dos estaba mirando realmente. La luz parpadeante de la pantalla iluminaba su rostro pálido. Mamá, dijo en voz baja, su voz apenas audible por encima de la banda sonora de la película. ¿Hice algo malo para que Lorena me odie tanto? ¿Fui yo? Es porque a veces no quería prestarle mis cosas. La abracé con fuerza, sintiendo como su pequeño cuerpo temblaba con sollozos contenidos. La inocencia de su pregunta, su necesidad de encontrar una razón lógica para una crueldad tan ilógica, me destrozó. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo podía explicarle la envidia corrosiva, el resentimiento que Beatriz había albergado durante años contra mí y que había destilado como un veneno en el corazón de su propia hija? ¿Cómo le decía que la crueldad de Lorena no tenía nada que ver con ella, sino con mis propios éxitos y los fracasos de su madre? ¿Cómo explicarle la complejidad oscura de la naturaleza humana a una niña de 14 años? No, mi vida. No, 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 le susurré al oído, meciendo su cuerpo como cuando era un bebé. Tú no hiciste absolutamente nada malo. Eres buena, eres inteligente, eres increíblemente talentosa. Y a veces a la gente no le gusta ver brillar a los demás. A veces, la oscuridad de algunas personas es tan grande que intentan apagar la luz de los que tienen al lado. Pero mis palabras sonaban huecas, a cliché, incluso para mí. Porque la verdad era que yo me sentía culpable. Inmensamente culpable. Culpable por haberlas dejado entrar en nuestro santuario. Culpable por no haber visto las innumerables señales de alarma. Culpable por haber priorizado una falsa paz familiar por encima de la seguridad emocional de mi hija. La duda que había sentido la noche anterior, la que me hacía preguntarme si yo era la villana, se desvaneció, reemplazada por una resolución de acero forjada en el fuego del dolor de mi hija. Esto no podía quedar así. La herida que le habían infligido a Dalia no era solo física, era una cicatriz profunda en su alma, un veneno que estaba robándole su seguridad, su alegría, su luz. Y yo iba a hacer todo lo que estuviera en mi poder para encontrar un antídoto, para demostrarle que la maldad no queda impune, que ella estaba a salvo y que su madre movería cielo y tierra para protegerla. La protección de mi hija ya no era una cuestión de instinto, se había convertido en mi única y sagrada misión, y estaba dispuesta a quemar hasta los cimientos el puente que me unía a mi familia para cumplirla. La guerra fría con mi familia se intensificó hasta convertirse en un asedio en toda regla. Mi teléfono, que había vuelto a encender en un acto de desafío, era un campo de batalla digital. El grupo de WhatsApp familiar, llamado Familia Ramos Unida, la ironía era para vomitar, se había convertido en un tribunal en el que yo era la única acusada. Mensajes de tíos y primos, gente que no había visto en años, me acusaban de todo, desde ser una arrogante hasta no tener piedad. Tu éxito se te subió a la cabeza, Arcelia. ¿Cómo puedes dormir por la noche sabiendo que tu hermana está en la calle? Tu madre se avergonzaría de ti. Beatriz, por supuesto, era la directora de esta orquesta de culpabilidad. Alimentaba el fuego con una habilidad consumada, enviando fotos borrosas de la modesta habitación de motel en la que supuestamente se estaban quedando, con leyendas melodramáticas como aquí, en la calle. Pero con la conciencia tranquila y el amor de mi hija. Era una actuación digna de un Oscar, y mi familia se la estaba tragando entera. Yo me mantenía en silencio. ¿Qué podía decir? Mi verdad era tan horrible, tan monstruosa, que sonaba a invención. Sabía que cualquier intento de defenderme, de explicar la sonrisa de Lorena, solo sería visto como una confirmación de mi crueldad y mi exageración. Así que aguanté, borrando los mensajes, bloqueando los números más agresivos, y sintiendo como el círculo de mi familia se cerraba, dejándome fuera en el frío.
La primera grieta en su narrativa perfecta llegó a través de un aliado inesperado, mi primo David, un joven de 20 años, hijo de una prima lejana, que siempre había sido más observador que hablador. Una tarde, mientras estaba sentada en mi oficina intentando concentrarme en las facturas, mi teléfono vibró. Era un mensaje de David. No tenía texto, solo 3 capturas de pantalla de una historia de Snapchat. Eran de la cuenta de Lorena, cuyo usuario era LoreReina-06. La primera imagen era una selfie de ella, haciendo un gesto de paz con los dedos y sacando la lengua, con una sonrisa de suficiencia. El texto superpuesto decía, mi primita la dramática casi se muere por una broma LOL. La segunda era un comentario de una de sus amigas, una tal Jenny-cool, jajaja, qué débil. Selección natural en acción. La tercera, la que hizo que se me revolviera el estómago y tuviera que correr al baño, era la respuesta de Lorena a ese comentario, un simple emoji de una calavera y otro de una cara llorando de la risa. Leí los mensajes una y otra vez, sintiendo como la sangre me hervía en las venas, un calor que subía desde mis pies hasta mi rostro. Esto no era un error. No era una broma que salió mal. Era malicia pura, calculada y festejada. Lorena no solo había puesto en peligro la vida de Dalia, sino que se estaba jactando de ello. Se sentía orgullosa. Era su trofeo. Sin pensarlo 2 veces, tomé esas 3 capturas de pantalla y las envié al grupo Familia Ramos Unida. No añadí ningún comentario. No hacía falta. Las imágenes hablaban por sí solas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Durante horas, el grupo, que había estado ardiendo con acusaciones, quedó mudo. Luego, lentamente, como ratas abandonando un barco que se hunde, algunos miembros de la familia abandonaron el grupo sin decir una palabra. Tía Carmen, sin embargo, la defensora más acérrima de Beatriz, redobló su ataque, ahora teñido de desesperación. Son solo tonterías de adolescentes. Quieren llamar la atención. Están jugando. No puedes arruinarle la vida a una niña por una publicación estúpida en Internet. Y tú no entiendes a los jóvenes de ahora, Arcelia. Pero el daño a su historia, a su castillo de mentiras, ya estaba hecho. La evidencia era irrefutable. Esa misma noche, mientras Dalia dormía y yo estaba sentada en la oscuridad de la sala, reviviendo cada momento de la pesadilla, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Bueno. Arcelia, dijo una voz grave y seria que reconocí al instante. Era mi tío Roberto, el hermano menor de mi madre y de Beatriz. Un hombre tranquilo, un carpintero de pocas palabras que siempre se había mantenido al margen de los dramas familiares. Tío, respondí, sorprendida. Acabo de ver esas fotos que mandaste, dijo, su voz cargada de un cansancio profundo. Lo siento mucho, sobrina. Siempre supe que Beatriz tenía veneno dentro, pero nunca pensé que llegaría a esto. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su tono era pesado, como si cargara un gran peso. Hay algo que tienes que saber. Algo que tu madre me hizo jurar en su lecho de muerte que nunca te contaría. Pero al diablo con las promesas. Ya fue suficiente. Me senté en el borde del sofá, con el corazón latiendo con una fuerza sorda y dolorosa. ¿Recuerdas cuando aplicaste para la beca de la universidad? Continuó. La beca que te habría pagado toda la carrera de administración de empresas en el TEC. La que lo era todo para ti. Y que tus papeles, tu solicitud, llegaron un día tarde y la perdiste. Sí, claro que me acuerdo, respondí, la vieja herida, la primera gran decepción de mi vida adulta, punzando como si fuera ayer. Siempre pensé que fue un error de la oficina de correos. Mala suerte. Tío Roberto soltó un suspiro amargo que crepitó en el teléfono. No fue mala suerte, Arcelia. No fue el correo. Fue Beatriz. Tú le diste el sobre para que lo llevara a la oficina de correos porque estabas trabajando en un turno doble en aquella cafetería para juntar dinero. Ella nunca fue. Guardó el sobre en el cajón de su ropa interior durante 2 días. Lo envió a propósito, 2 días después, para que llegara tarde. Yo la vi,
La confronté, y me lo confesó entre lágrimas, diciendo que no era justo que tú tuvieras todas las oportunidades, que siempre te salías con la tuya. El teléfono se me resbaló de la mano y cayó sobre la alfombra. Me quedé mirando la pared, sin ver nada. El aire parecía haberse vuelto espeso, imposible de respirar. No era solo ira lo que sentía. Era una náusea profunda, un vértigo que me hizo comprender que toda mi vida, toda mi relación con mi hermana, había sido una mentira. Cada favor que le había hecho, cada préstamo, cada vez que la había acogido, cada insulto que había soportado, no eran incidentes aislados. Eran parte de una campaña de sabotaje deliberada, de una envidia corrosiva que se había extendido por décadas. No solo había sido traicionada, había sido una completa y absoluta idiota por no verlo. Recogí el teléfono del suelo. Mi mano ya no temblaba. La duda, el dolor, la culpa, todo se había evaporado, reemplazado por una claridad fría y cortante como el filo de un bisturí. Ya no se trataba solo de proteger a Dalia. Se trataba de reclamar mi propia vida, de desmantelar la red de mentiras que mi hermana había tejido a mi alrededor desde que éramos niñas. Busqué en mis contactos y marqué un número que no había usado en años, desde mi divorcio. Licenciado Morales, dije cuando contestó, mi voz firme y decidida. Soy Arcelia Ramos. Necesito verlo. Mañana a primera hora. Tenemos mucho de qué hablar. La oficina del licenciado Morales era un oasis de calma y orden en medio del caos de mi vida. Estaba en un edificio antiguo en el centro de Monterrey, con pisos de madera que crujían y olía a libros viejos y café fuerte. Morales, un hombre de unos 60 años con cabello plateado peinado impecablemente y unos ojos penetrantes detrás de unas gafas de montura fina, me escuchó sin interrupción durante casi una hora. Le conté todo. Empecé con la noche del incidente, describiendo cada detalle con una precisión casi clínica. Luego le hablé del acoso posterior, de las llamadas de la familia, y finalmente, le mostré las capturas de pantalla de Snapchat y le relaté la confesión de mi tío Roberto sobre la beca perdida. Puse mi teléfono sobre su escritorio de caoba pulida y le mostré la evidencia digital, una por una. Él revisó las imágenes con atención, su rostro una máscara de profesionalismo impasible. Hacía zoom en las fotos, leía los textos varias veces. Cuando terminó, se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo y me miró fijamente. Señora Ramos, dijo con una voz tranquila que, sin embargo, transmitía una autoridad absoluta que me tranquilizó al instante. Lo que su sobrina hizo no es una broma. Legalmente, se llama agresión. Y dadas las circunstancias, la vulnerabilidad de su hija y el uso de un alérgeno como arma, podría incluso considerarse agresión con agravantes. El hecho de que se jacte de ello en redes sociales demuestra intencionalidad, premeditación y una alarmante falta de remordimiento, lo cual es un factor clave para la fiscalía. Me explicó los pasos a seguir como si estuviera trazando un plan de batalla. El primero, y más crucial, era presentar una denuncia formal ante la policía. No por el acoso en redes, ni por la traición del pasado, sino por el acto principal, el robo del medicamento que puso en peligro la vida de Dalia. Esto creará un registro oficial, un número de expediente, explicó, dibujando un diagrama en una libreta. Será la base, el cimiento sobre el que construiremos todo lo demás. Sin esto, solo son palabras, un drama familiar. Con esto, es un posible delito. Salí de su oficina sintiéndome extrañamente empoderada. El peso en mi pecho no había desaparecido, pero ahora tenía una forma, un nombre y un plan de acción. Por primera vez en meses, no me sentía como una víctima reaccionando al caos, sino como alguien que tomaba el control del timón. Esa misma tarde, fui a la comisaría. Fue un proceso agotador y humillante. Tuve que relatarle a un oficial joven y con cara de aburrimiento los detalles más íntimos de la traición de mi familia. Al principio, me miraba con escepticismo, como si estuviera escuchando otra pelea doméstica exagerada. Pero cuando le mostré las capturas de pantalla de Snapchat, su expresión cambió. El aburrimiento fue reemplazado por una seriedad sombría. Tomó mi declaración, me dio un número de caso y me dijo que un detective se pondría en contacto conmigo.
Mientras tanto, la vida de Beatriz y Lorena seguía su curso descendente. Me enteré a través de mi tío Roberto, que se había convertido en mi único informante, que el pariente que las había acogido después del motel las había echado. La historia era sórdida. Lorena fue sorprendida robando dinero de la cartera del hijo adolescente de la familia para comprarse unos tenis de marca. Quemaron ese puente rápido, me dijo mi tío por teléfono. Estaban rebotando de un sofá a otro, su red de simpatía familiar desgastándose rápidamente ante la cruda realidad de su comportamiento. La noticia de mi denuncia policial se extendió como la pólvora a través de las venas de la familia. La reacción de Beatriz fue predecible y volcánica. Me dejó una serie de mensajes de voz en mi teléfono, cada uno más histérico que el anterior. Pasó de las súplicas: Arcelia, por favor, recapacita, vas a arruinar a mi hija por un error. Es solo una niña, a las amenazas veladas: te vas a arrepentir de esto. Juro que te haré la vida imposible. No sabes con quién te metes. Lorena, en lugar de asustarse o mostrar un ápice de remordimiento, pareció tomarlo como un desafío personal. Fue entonces cuando el acoso a Dalia se volvió directo y malévolo. Empezó a enviarle mensajes directos a su cuenta de Instagram, que Dalia rara vez usaba. Mensajes llenos de veneno puro. Ojalá te hubieras ahogado, perra dramática. Eres tan débil y patética como tu madre. Un día, le envió una serie de emojis que hicieron que a Dalia le diera un ataque de pánico: una jeringuilla, un cacahuate y una calavera. Dalia me mostró los mensajes, su mano temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono. La abracé mientras lloraba, y luego, con su permiso, bloqueamos a Lorena de inmediato. Pero el daño ya estaba hecho. La amenaza ya no estaba contenida en el pasado, se había vuelto activa, presente y aterradora, invadiendo el único espacio que Dalia sentía como suyo. Guardé cada captura de pantalla, cada mensaje, cada amenaza. Las organicé en una carpeta en mi computadora, nombrada simplemente Evidencia. Cada mensaje era un clavo más en el ataúd legal que estaba construyendo para ellas. Cuando se las envié por correo al licenciado Morales, su respuesta fue casi inmediata y llena de un entusiasmo profesional que me resultó extrañamente reconfortante. Excelente, Arcelia. Siga guardándolo todo. Su sobrina es arrogante y descuidada, y la arrogancia es la mejor amiga de un abogado litigante. Está construyendo nuestro caso por nosotros. La seguridad de Dalia se convirtió en una obsesión. El mundo exterior, que antes era un lugar de exploración y aprendizaje, ahora se sentía como un campo minado. La escuela, en particular, me aterraba. Sabía que Lorena, impulsiva y vengativa como era, no se quedaría de brazos cruzados. Tomé medidas proactivas. Solicité una reunión urgente con la directora de la secundaria de Dalia, la señora Treviño, y la consejera escolar, la señora Díaz. Me senté en su oficina, un espacio lleno de carteles inspiradores y dibujos de alumnos, y les conté toda la historia, sin omitir ningún detalle. Les mostré los mensajes de acoso y la copia de la denuncia policial. No estoy tratando de ser alarmista, les dije, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por mantenerme firme. Pero conozco a mi sobrina. Es cruel y no mide las consecuencias. Necesito que me ayuden a mantener a Dalia a salvo aquí. Para mi alivio, ambas mujeres me tomaron completamente en serio. La señora Díaz, una mujer de unos 50 años con una mirada amable pero firme, me aseguró que tomarían todas las precauciones necesarias. La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra máxima prioridad, señora Ramos, dijo. Inmediatamente, distribuyó una foto reciente de Lorena al personal de seguridad y a los monitores del patio y la cafetería, con instrucciones claras de que no se le permitía el acceso al campus bajo ninguna circunstancia y que debían reportar su presencia de inmediato. Pensé que eso sería suficiente. Estaba terriblemente equivocada. Una semana después, un martes por la tarde, estaba en mi cafetería principal, revisando el inventario, cuando mi teléfono sonó. Era un número bloqueado. Por un momento, dudé en contestar, pero una sensación de pavor me hizo hacerlo. Bueno. Señora Ramos, habla la señora Díaz, la consejera de Dalia, dijo, y su voz,
normalmente tranquila, sonaba urgente. Necesito que venga a la escuela de inmediato. Dalia está bien, no se preocupe, está aquí conmigo en mi oficina, completamente a salvo. Pero ha habido un incidente. Mi corazón se detuvo y luego empezó a latir a un ritmo frenético. Dejé todo, le grité a mi gerente que me cubriera y conduje hasta la escuela en un estado de pánico controlado, mi mente proyectando los peores escenarios posibles. Cuando llegué, la señora Díaz me recibió en la entrada y me llevó rápidamente a su oficina. Dalia estaba sentada en una silla, pálida como el papel pero visiblemente ilesa, bebiendo un vaso de agua. Corrí a abrazarla, sintiendo el temblor de su cuerpo contra el mío. ¿Qué pasó?, le pregunté a la consejera, mi voz apenas un susurro. Gracias a su advertencia, estábamos preparados, comenzó a explicar la señora Díaz, su rostro una mezcla de alivio y furia contenida. Durante la hora del almuerzo, uno de nuestros monitores del patio, el señor Benítez, un hombre muy observador, notó a una joven que no reconoció merodeando cerca de la barda perimetral de la cafetería. Era su sobrina, Lorena. Continuó, su voz bajando de tono. No intentó entrar. Fue más lista que eso. Se acercó a otro estudiante, un chico de primer año que estaba sentado solo, y empezó a hablar con él. El señor Benítez la observó desde la distancia. Vio cómo Lorena le entregaba una lonchera de color rosa y le señalaba hacia la mesa donde estaba sentada Dalia con sus amigas. Mi sangre se heló. El chico, evidentemente, no sabía nada. Parecía un favor inocente. Se acercó a la mesa de Dalia y le dijo, «Oye, tu prima Lorena me pidió que te diera esto. Dijo que se le olvidó dártelo esta mañana y que es tu almuerzo favorito». Dalia, por supuesto, se asustó al oír el nombre de Lorena y se negó a tomarla, diciendo que ella ya tenía su propio almuerzo. Fue entonces cuando el señor Benítez, que había estado observando todo, intervino. Se acercó, le pidió al chico la lonchera con calma y nos llamó a mí y al director por radio. La señora Díaz hizo una pausa y señaló una pequeña lonchera de plástico rosa que estaba sobre su escritorio, como si fuera una pieza de evidencia en una escena del crimen. La abrimos aquí, en mi oficina. Dentro había un sándwich. A simple vista, parecía un sándwich normal de jamón y queso. Pero lo enviamos a la enfermería para que lo revisaran. La enfermera tiene un kit de prueba para alérgenos. Confirmó nuestras sospechas. El pan del sándwich estaba untado, por ambos lados, con una capa gruesa de mantequilla de maní. Me quedé sin aire, una mano en mi boca. La premeditación. La crueldad. La manipulación de usar a otro estudiante inocente como su arma. Era inconcebible. Hay más, dijo la señora Díaz, su rostro endureciéndose. Todo el incidente, desde que Lorena le entrega la lonchera al chico hasta que el señor Benítez interviene, fue captado por una de nuestras cámaras de seguridad del patio. La imagen es clara como el agua. Una cámara de seguridad. Una prueba irrefutable, objetiva, que nadie podría llamar drama familiar o exageración adolescente. Era el error fatal que su arrogancia finalmente le había hecho cometer. Miré a Dalia, que había estado escuchando en silencio, con los ojos muy abiertos. Estaban llenos de miedo, sí, pero también de algo más, una resolución tranquila y adulta que no debería tener una niña de su edad. Me tomó la mano, y su agarre era firme. Estoy bien, mamá, dijo en voz baja. Pero esto tiene que parar. Ya. Tenía razón. Esto ya no era una pelea familiar. Esto era un intento de hacerle daño a mi hija, repetido, deliberado y cada vez más peligroso. El juego había terminado. Saqué mi teléfono, llamé al licenciado Morales desde la oficina de la señora Díaz y le conté lo que había pasado. Escuché un silencio al otro lado de la línea, y luego dijo dos palabras que sellaron el destino de mi hermana y mi sobrina. Las tenemos. Con el video de la cámara de seguridad de la escuela en nuestro poder, el licenciado Morales se movió con la velocidad y precisión de un depredador que ha acorralado a su presa. A la mañana siguiente, estábamos en el juzgado de lo familiar, solicitando una orden de restricción de emergencia. Ya no era solo mi palabra contra la de ellas. Teníamos una grabación.
Teníamos el testimonio del señor Benítez y de la señora Díaz. Teníamos la lonchera rosa y el sándwich contaminado como prueba física. El juez, un hombre mayor con una expresión severa, vio el video en una pequeña pantalla en su estrado. Lo vio 2 veces. Luego leyó los mensajes de acoso que le presentamos y revisó la denuncia policial original. No dudó ni un segundo. La orden fue concedida de inmediato, con una severidad que sorprendió incluso a Morales. A Lorena se le prohibía legalmente acercarse a menos de 300 metros de Dalia, de nuestra casa y de su escuela. Se le prohibía cualquier tipo de contacto, ya fuera físico, telefónico o a través de redes sociales, directa o indirectamente. Cualquier violación, por mínima que fuera, resultaría en su arresto inmediato. Cuando el oficial de justicia le entregó la orden a Beatriz en el último domicilio conocido que teníamos de ellas, el apartamento de una vieja amiga de la preparatoria, el colapso fue total y absoluto. Mi teléfono sonó casi al instante. Era Beatriz, y ya no había súplicas calculadas ni amenazas veladas en su voz. Solo pánico puro, crudo y descontrolado. ¿Qué has hecho?, gritaba, su voz tan aguda que tuve que apartar el teléfono de mi oído. Una orden de restricción. Arcelia, por el amor de Dios, estás arruinando su vida. Su futuro. No podrá ir a la escuela, no podrá salir con sus amigos. La estás tratando como a una criminal. Es solo una niña. Escuché en silencio, dejando que su torrente de acusaciones y negaciones se estrellara contra el muro de mi resolución. La ironía era tan espesa, tan sofocante, que casi podía saborearla. Ella estaba preocupada por el futuro de Lorena, mientras que su hija había hecho todo lo posible por quitarle el futuro, literalmente, a la mía. Una niña, respondí finalmente, mi voz tan fría como el hielo. Una niña no planea meticulosamente cómo enviar a su prima al hospital usando a un extraño. Una niña no se burla en internet de casi matar a alguien. Tu hija dejó de ser una niña en el momento en que decidió que la vida de Dalia era un juego que podía ganar. Pero fue tu culpa, espetó, cambiando de táctica, buscando desesperadamente a alguien a quien culpar que no fuera ella misma o su creación. Y si no nos hubieras echado de tu casa, nada de esto habría pasado. Tú nos orillaste a esto. Nos dejaste sin nada. No, Beatriz, la interrumpí, y por primera vez en mi vida, sentí que tenía todo el poder en nuestra dinámica. Tú te orillaste a esto. Durante años, alimentaste su resentimiento contra mí y contra Dalia. Durante años, justificaste su crueldad llamándola, cosas de niñas. La criaste para que fuera un reflejo de tu propia amargura y tu envidia. Lo que está pasando ahora no es mi culpa. Es tu cosecha. Estás cosechando lo que sembraste en ella durante 17 años. Pude oír su respiración entrecortada al otro lado de la línea. Estaba buscando otra excusa, otra persona a quien culpar. Pero se había quedado sin opciones, sin argumentos, sin mentiras que la salvaran. Tuviste 17 años para educarla, le dije, mi voz bajando a un susurro mortal, cada palabra cuidadosamente elegida. Ahora, le toca a la ley. Y colgué. Apoyé la frente contra la ventana fría de mi sala, mirando la calle tranquila y arbolada. No sentí triunfo. No sentí satisfacción. Solo un vacío inmenso y agotador. Había ganado la batalla legal del día, pero la guerra había destrozado lo que quedaba de mi familia, había envenenado mis recuerdos de la infancia y me había convertido en una persona que apenas reconocía, una mujer dura. Fría, implacable. Y en ese momento, supe que algunas victorias se sienten exactamente igual que una derrota. Los meses que siguieron fueron un laberinto de procedimientos legales, un mundo ajeno de jerga, papeleo y esperas interminables. El sistema judicial se mueve a su propio ritmo, un ritmo glacial e indiferente al tormento emocional de quienes buscan su amparo. Pero con el licenciado Morales guiándonos, un Virgilio en nuestro particular infierno burocrático, navegamos por él con una determinación inquebrantable. El primer frente fue la demanda civil, que se movió con relativa rapidez. Buscábamos una compensación por los daños psicológicos, el trauma emocional, los gastos médicos pasados y futuros, y el costo de la terapia de Dalia.
El abogado de Beatriz, un joven con un traje demasiado grande, intentó argumentar que todo era un malentendido magnificado por un conflicto familiar preexistente. Trató de pintarme como una hermana vengativa y a Lorena como una adolescente incomprendida. Pero el video de la escuela era irrefutable. Las capturas de pantalla de Snapchat eran condenatorias. El testimonio del señor Benítez fue claro y preciso. El juez, un hombre de mediana edad con una expresión de perpetuo cansancio, no tardó mucho en deliberar. El veredicto fue a nuestro favor, de manera contundente. El tribunal ordenó a Beatriz y a Lorena, como responsable solidaria, pagarnos una indemnización de 750,000 pesos mexicanos. Una cifra que sabíamos que probablemente nunca podrían pagar en su totalidad, pero no se trataba del dinero. Se trataba del reconocimiento oficial, por parte de la ley, del daño que habían causado. Se trataba de que sus acciones tuvieran una consecuencia tangible, una deuda que las perseguiría. Era un veredicto que decía, en el lenguaje frío y claro de la justicia, ustedes son las culpables. El juicio penal fue mucho más difícil, una prueba de resistencia emocional. Para entonces, Lorena ya había cumplido los 18 años. Sin embargo, como los delitos principales se cometieron cuando era menor de edad, el caso se encontraba en una zona legal gris. La fiscalía, impulsada por la evidencia abrumadora del segundo intento en la escuela, luchó para que fuera juzgada como adulta. Argumentaron que sus acciones demostraban un nivel de premeditación, peligrosidad y depravación que excedía con creces la delincuencia juvenil común. Y ganaron. Lorena se enfrentaría a la justicia como una adulta. El juicio duró una semana que pareció una eternidad. Cada día, tenía que sentarme en la misma sala que Beatriz, evitando su mirada, sintiendo el peso de su odio silencioso. Tuve que subir al estrado y relatar, una vez más, la noche del incidente. Tuve que describir el rostro de mi hija luchando por respirar mientras mi sobrina sonreía. El abogado defensor intentó torcer mis palabras, insinuando que yo estaba resentida con mi hermana por la deuda, que estaba usando a mi hija para vengarme. Fue como ser desollada en público, pero me mantuve firme, aferrándome a la verdad. Dalia también tuvo que testificar. Fue el día más difícil de mi vida. Para protegerla del trauma de enfrentarse a Lorena, el tribunal permitió que lo hiciera por circuito cerrado desde una habitación contigua, con la señora Díaz a su lado como apoyo emocional. La vi en el monitor de la sala, su rostro pequeño y serio llenando la pantalla. Se veía frágil, pero su voz, cuando respondió a las preguntas del fiscal, fue clara y firme. Contó cómo se sintió, el miedo que pasó, el terror de no poder respirar, y el acoso que sufrió después. No lloró. Simplemente dijo su verdad, con una dignidad que me dejó sin aliento. Y en ese momento, nunca me había sentido más orgullosa de ella. El día del veredicto, Dalia se negó a ir. No quiero volver a verla nunca más, mamá, me dijo la noche anterior. Ya dije lo que tenía que decir. Ahora solo quiero que se acabe. Y yo lo entendí. Fui sola, aunque mi tío Roberto, que había viajado desde su ciudad para apoyarme, se sentó a mi lado, su presencia silenciosa un ancla en la tormenta de mis nervios. Cuando el presidente del jurado leyó el veredicto, culpable de agresión con agravantes y puesta en peligro de un menor, sentí que el aire volvía a mis pulmones después de meses de contener la respiración. Y luego, la sentencia del juez, considerando la gravedad de los hechos, la falta de remordimiento y la escalada de la conducta delictiva, este tribunal condena a la acusada, Lorena Pérez, a una pena de 3 años de prisión. Miré a Beatriz, que estaba sentada en la primera fila, justo detrás de su hija. Se derrumbó, un sollozo ahogado escapando de sus labios, su cuerpo sacudido por el llanto. Su rostro, antes lleno de desafío y autojustificación, ahora era una máscara de devastación. Su hija, su creación, su arma, iba a la cárcel. No sentí alegría. No sentí venganza. Solo una tristeza profunda y abrumadora por todo lo que habíamos perdido, por todo lo que nunca podríamos recuperar. Cuando los alguaciles se acercaron para esposar a Lorena, nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo a través de la sala. En sus ojos ya no había odio ni burla.
Solo un vacío aterrador, la mirada de alguien que finalmente se da cuenta de que el juego ha terminado, y ha perdido. Han pasado 6 meses desde la sentencia. 6 meses en los que el silencio ha vuelto a mi casa, pero esta vez es un silencio diferente. Ya no es pesado ni ominoso. Es un silencio tranquilo, el sonido de la paz, el espacio donde podemos respirar de nuevo. La vida, poco a poco, ha encontrado un nuevo ritmo, una nueva y frágil normalidad. Dalia está floreciendo. La terapia ha sido su salvavidas, un espacio seguro donde ha aprendido a procesar el trauma, a nombrar sus miedos y a desarrollar herramientas para enfrentarlos. Ha vuelto a dibujar, llenando cuadernos enteros no con monstruos, sino con mundos fantásticos, personajes valientes y paisajes llenos de color. Su risa, que durante tanto tiempo estuvo ausente, un eco fantasma en la casa, vuelve a resonar en los pasillos, un sonido más dulce que cualquier música. Todavía es cuidadosa con la comida, una lección aprendida de la manera más dura, pero la paranoia ha sido reemplazada por una cautela saludable. Ha recuperado su vida, y al hacerlo, me ha devuelto la mía. Verla salir con sus amigas, reírse de un meme en su teléfono, o simplemente estar sentada a mi lado viendo una película, son pequeños milagros que atesoro cada día. No he vuelto a hablar con Beatriz, ni con ningún miembro de la familia que se puso de su lado. El grupo de WhatsApp Familia Ramos Unida fue eliminado hace mucho tiempo. Sé, por mi tío Roberto, que Beatriz se mudó a otra ciudad, intentando escapar del escándalo y de las deudas. Vive una vida solitaria, trabajando en un supermercado, visitando a su hija en la cárcel una vez al mes. No me produce alegría, solo una profunda melancolía. Mi tío Roberto pasa por una de mis cafeterías cada 2 semanas. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, bebemos café y hablamos del clima, de su trabajo, de los últimos dibujos de Dalia. Nunca mencionamos a Beatriz o a Lorena. Hay heridas que, aunque cicatrizadas, es mejor no tocar. A veces, por la noche, cuando la casa está en silencio y Dalia duerme, me siento en la sala con una taza de té y pienso en mi hermana. Pienso en la niña con la que crecí, en los secretos que compartimos en susurros bajo las sábanas, en los sueños que teníamos para el futuro. Y me pregunto en qué momento exacto el veneno de la envidia echó raíces tan profundas en su corazón que ahogó todo lo demás. Sé que la perdí mucho antes de esa noche en la cocina. La noche en que la eché de mi casa fue simplemente el entierro de una relación que llevaba muerta mucho, mucho tiempo. He aprendido la lección más dura de mi vida, a veces, la lealtad familiar no es un refugio, sino una jaula. A veces, para proteger tu propio santuario, tienes que cerrar la puerta con llave, incluso si la persona que está afuera comparte tu sangre y tus recuerdos de la infancia. Perder a una hermana es un dolor inmenso, una amputación del alma. Pero ver a mi hija sonreír de nuevo, verla segura y feliz en el hogar que construí para nosotras, me confirma que tomé la única decisión posible. Mucha de mi familia, lo que queda de ella, todavía dice en susurros que destruí la vida de mi sobrina, que fui demasiado lejos, que no tuve piedad. Pero cada vez que veo a Dalia reír, cada vez que la veo dibujar con una concentración pacífica, cada vez que me abraza antes de dormir y me dice te quiero, mamá, sé que hice lo correcto para protegerla. ¿Estuve equivocada?